Queridos aprendices, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra grabación de la tercera y última sesión de formación de nuestra competencia de razonamiento cuantitativo. El día de hoy, como ya se había proyectado en las sesiones pasadas, vamos a tratar o a construir entre todos la última evidencia para poder ya darle cierre a esta competencia, que se titula Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Aquí prácticamente lo que van a presentar es un PDF con el desarrollo del problema de la caja de leche que ustedes ya pudieron haber visto en su guía de aprendizaje. Antes de comenzar a realizar esa actividad entre todos, entonces voy a permitirme por aquí abrir una actividad previa. Por aquí la muestro en pantalla. Yo les voy a regalar el enlace de esta actividad por el chat. La idea es que cada uno de los elementos que ustedes ven de colores en estos cuadrados en la parte superior, ustedes los puedan clasificar en cuáles son esferas, en cuáles creen que son pirámides, cilindros, cubos, primas de base triangular, primas de base cuadrada. Como por ejemplo, ustedes pueden colocar esta pelota de tenis, la pueden llevar a las esferas. Y al final, cuando ya tengan todo esto listo, entonces envían sus respuestas y si son tan amables le toman un pantallazo y me lo envían por el chat. Entonces esa es la actividad que vamos a hacer inicialmente. Regálenme un segundito, yo voy a reiniciarla por acá y ya les regalo el enlace. Listo, me comentan por favor si la pueden realizar o no. Ya la acabé de compartir por el chat. La idea es que entre. Yo voy a silenciar mi micrófono. Vamos a dar unos 10 minuticos hasta las 7:15. Y ustedes me van enviando los pantallazos de, ya digamos, de la solución como tal. Cuando envíen las respuestas, ahí le va a salir cuáles estuvieron mal, cuáles estuvieron bien, cuál fue el puntaje. Y ese es el pantallazo que deben enviarme como evidencia de la actividad que estamos haciendo en línea. Entonces, para los que se están uniendo, en el chat dejé un enlace para que puedan hacer la actividad.
Bueno, muy bien, Jamie, que ya enviaste tu pantallazo del ejercicio. Te felicito. 2024, vamos a esperar que los compañeritos también hagan el ejercicio y puedan enviar su pantallazo. Muy amables.
Bueno, con este juego entonces hicimos un reconocimiento de varios cuerpos geométricos que nos van a servir para hacer la introducción a la actividad del día de hoy. Si ustedes ya pudieron ver la guía de aprendizaje, en esta guía de aprendizaje se plantea una caja de leche que prácticamente es un prisma con base rectangular o lo que se le llama un paralelepípedo en geometría. Nos muestran esta caja de leche con unas medidas en milímetros. Tiene una altura de 193 milímetros, un fondo de 55 milímetros y un ancho de 87 milímetros. Con base en esas medidas, vamos a hacer unos procedimientos que nos están pidiendo en la guía de aprendizaje. Aquí en la diapositiva, pues les muestro varias cositas. Les hago la equivalencia a lo que es un centímetro, que vendría a ser 10 milímetros. En ese ejercicio se está pidiendo la capacidad de la caja, el volumen del contenido, el volumen del aire, perdón, encontrar la altura del nivel del líquido y también vamos a hallar otras medidas referentes ya al peso, que es el peso del contenido, el peso total, el peso del contenido o del recipiente vacío, la densidad de la leche y el peso del cartón nos lo suministran también dentro del ejercicio para poder hacer los cálculos que pues les pedimos ahí mismo. Entonces, de esta diapositiva voy a pasar de una vez, vamos a cerrar por aquí, voy a pasar aquí a la guía de aprendizaje. Entonces, en la guía de aprendizaje tienen lo mismo, después de la actividad de estadística, que ya la mayoría la han enviado muy juiciosos, y las personas que de pronto no la han enviado, ninguna de las de razonamiento, para que se pongan al día, por favor. Esta última actividad, entonces, está aquí planteada en la guía, está la misma caja de leche que les acabé de mostrar en la diapositiva, y está cada una de las preguntas que se van a resolver o solucionar. Entonces, yo ya tengo listo un documento acá, ojalá ustedes estén tomando nota por allá para ir haciendo entre todos esos procedimientos, esos cálculos que nos van a estar preguntando en cada uno de los apartados de la actividad. Entonces, dice que solucione todas las preguntas que están más abajo con referencia pues a la información de esas medidas que acá en este momento voy a resaltar de forma amarilla, que son las mismas que están en la parte gráfica. Lo primero que nos están pidiendo, la primera pregunta, acá ya la tengo lista. Esta es una de las formas que usted puede como organizar su evidencia, lo puede hacer por medio de una tabla o no sé, cómo quiera realizarlo. Lo importante es que pueda usar el editor de ecuaciones, que es el que nos permite organizar de una bonita manera como los procesos matemáticos. Y entonces aquí lo primero que nos piden es realizar la conversión a centímetros de las dimensiones de la caja. Como inicialmente estas medidas están en milímetros, hay que pasarlas a centímetros. Entonces, como ya les mostré en la diapositiva, un centímetro es igual a 10 milímetros. ¿Cómo yo hago para hacer el proceso contrario de pasar estos milímetros a centímetros? ¿Será que multiplico por 10 o divido por 10? Ustedes me indicarán. El que quiera abrir el micrófono. ¿Se divide en 10? Se divide por 10. Si tuviéramos que hacer la conversión al contrario, de pasar de centímetro a milímetro, pues multiplicaríamos por 10. Pero en este caso vamos hacia atrás, es decir, el escalón va hacia atrás en las medidas. Es por eso que hacemos una división acá, así lo estoy colocando yo en este momento, acá en ese Word, y pues espero que ustedes también lo puedan organizar. De esa división, pues también vamos a hacerla por cada una de las dimensiones de la caja. Entonces aquí coloco la segunda y la tercera serían los 87 milímetros que nos dan. Cada uno de esos cálculos, si alguien me ayuda para dejarlo de una vez hecho, ¿cuánto da la división? Si yo divido un número por 10, es correr una cifra decimal hacia la izquierda, sabiendo que la cifra o la coma decimal en estos números enteros está al final de cada número. Entonces, ¿cómo me quedaría 193 milímetros si lo divido en 10? ¿Cuál sería el resultado en centímetros? 19,3.
Exactamente, entonces ese es el valor y si me puedes dictar o los compañeritos, el que quiera abrir el micrófono hoy libremente porque somos poquitos en la sala, entonces este 19,3 centímetros sería el primero, el segundo me quedaría 5,5, 5,5 centímetros y el tercero me quedaría 8,7. 8,7, listo. Entonces, lo primero es algo muy sencillo, es hacer una conversión, pero que es importante saber cómo hacerla. Y antes de continuar, ustedes pueden buscar esas tablas de conversión. Como estamos utilizando unidades de longitud, entonces ustedes pueden encontrar estas escalas acá, por ejemplo. Las unidades de longitud en esta fotico que está acá o en esa escala que ustedes ven en pantalla, entonces encontramos que la unidad más pequeña de longitud es el milímetro, acá no sé por qué está tapadito, espera a ver si la puedo ampliar, ahí está, milímetro, luego sigue el centímetro ascendiendo, decímetro, el metro, que es la unidad principal de longitud, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si vamos ascendiendo en unidades, se va dividiendo por 10 por cada escalón. Y si vamos descendiendo de una unidad mayor a una menor, pues se va multiplicando por 10. Eso para las unidades de longitud, ¿listo? Ya cuando son unidades de área, que serían metros cuadrados, centímetro cuadrado, etcétera, pues hay otra escala para hacer esas multiplicaciones. Ya no se multiplicaría por 10, sino por 100. Y arriba se dividiría por 100 por cada escalón. En ese momento, como estamos en longitud, pues ese, digamos que la imagen de referencia para las escalas de unidades longitudinales. Listo. Ahora bien, en la segunda pregunta nos están pidiendo que calcule la capacidad de la caja, es decir, el volumen de esa caja la vamos a hallar sabiendo que el volumen es igual al área de la base por la altura y acá dice pues especifica o les especifico que A sub B significa área de la base y H es la altura. Entonces, área de la base, como viene a ser aquí un rectángulo, el que está en la base de esa caja, el área de un rectángulo es sencillamente multiplicar el ancho por el fondo. Entonces estaríamos prácticamente, para hallar el volumen de esa caja, tendríamos que multiplicar el ancho por el fondo y por la altura que la tenemos. Esa operación la vamos a hacer con estas unidades de medida que tenemos en centímetros. No las vamos a hacer en las unidades de milímetros iniciales porque más adelante vamos a hacer referencia o vamos a hacer otros cálculos que deben estar en centímetros. Por eso se hizo la conversión inicial. Entonces, si en ese orden de ideas, con lo que acabo de decir, el volumen es hallar o hacer la multiplicación del ancho por el fondo por el alto, es lo que les acabo de colocar en pantalla. Alguien que por favor haga esa multiplicación y me pueda decir su resultado final para dejarlo listo para todos. Hagan el ejercicio por allá. 19,3 por 5,5 por 8,7. A ver, ¿cuánto les da? 923,50. Listo. Como ese 50, ese 0 no le está haciendo absolutamente nada al 5, vamos a dejarlo con un solo decimal y las unidades de medida vendrían a ser en centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Porque estoy multiplicando centímetro por centímetro, me queda centímetro elevado a la 3 o centímetro cúbico. ¿Listo? Ese sería el volumen o la capacidad de lo que están pidiendo acá, que es la caja. Entonces también lo voy a dejar en algún color por aquí. El volumen de la caja o la capacidad que tiene ese paralelepípedo, esa caja de leche, es 923,5. Bien, continuamos. En la tercera pregunta nos dice que haya el volumen del contenido, sabiendo que alcanza un 95% de la capacidad de la caja. Es decir, el líquido de la leche solamente alcanza el volumen no total de 100% como el que acabamos de hallar, el que tiene la caja, sino que por las capas que tiene internas de los materiales, del cartón y demás, solamente alcanza a ocupar o se llena un 95%. Eso quiere decir que acá tenemos que hallar un porcentaje o el porcentaje del 95% del volumen total, lo que indicaría
que la operación adecuada o la forma de escribir matemáticamente eso es lo que están viendo en pantalla. Entonces, volumen del contenido, acá también lo voy a dejar en otro color, el volumen del contenido es igual a multiplicar 95, que es este 95 del porcentaje, por el volumen o la capacidad total de la caja y dividirlo por 100. Sacarle el 95% es multiplicarlo por 95 y dividirlo por 100. Si alguien me regala ese resultado, aquí lo podemos colocar al lado de una vez. Multiplicarlo de arriba y ese resultado dividirlo en 100. Y acá pues voy a cambiarle ese igual por un aproximado porque seguramente me van a dar una aproximación de un valor. Profe, da 8.7. ¿Será 8.7 o 877? Mira, a ver. El valor que me estás diciendo, los números sí están acordes, Bueno, pero da la coma, ¿dónde lo dejo? 8,77. ¿Cuánto ¿Sí? me dices? 8,77. ¿Será? Hazlo 8, nuevamente. Multiplica 95 por 923,5 y ese resultado, cuando le des enter al resultado de eso, lo divides por 100. Si me dices 8,77, pues no sería lógico porque sería muy poquito de este volumen de la capacidad de la caja. Tiene que ser un valor muy cercano al 923. Hazlo nuevamente y me cuentas, nos cuentas. Y los demás también para que porfa lo hagan. Profe, 876. 876 te da. Hazlo nuevamente, a ver, da un poquito más. ¿Quién más se acercó? A ver. 877,32. 87,732. Profe, da 32. 8,768. Bueno, estoy de acuerdo. 87,732, profe. Listo, 877,32. Después del C2, ¿qué número tiene? 5, profe. Listo, esa es la clave acá, porque El 5. eso, si yo quiero redondear este número 2, ese número 5 va a ser clave. Acuérdense que ese número 5 afecta al inmediatamente anterior. Si quiero dejarlo solo con dos cifras decimales, entonces me quedaría convertido en 877,33. Y como estamos utilizando las unidades de volumen, que son centímetros cúbicos, pues la operación o el resultado de ese contenido de la caja va a ser en centímetros cúbicos. Y aquí ya sería lógico el resultado, ¿no? Aquí lo voy a dejar como subrayado en color también en color rosado, porque viene a ser, digamos, que la respuesta a esto que me están pidiendo. Si ustedes comparan el contenido total de esa caja que era de 923,5, pues es lógico que ese 95% sea aproximadamente 877,33. Eso es lo que alcanza a contener la caja en el líquido, ¿de acuerdo? Hallar el volumen del contenido. Listo, continuamos. Ahora bien, en la siguiente pregunta dice que determine el volumen de aire comprimido en la caja. Ese aire comprimido en la caja que queda así pues alrededor, hay que hacer una resta y esa resta para hallar ese volumen de aire comprimido es algo muy fácil. Es hacer la resta entre el volumen total o la cantidad o capacidad total de la caja menos el contenido, el volumen del contenido, esos dos valores. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer ahí es restar esos dos valores que ya acabamos de hallar. Aquí los voy a dejar en pantalla y ustedes si son tan amables para que realicen esa resta. A ver cuánto les da el volumen del aire comprimido. Volumen de aire comprimido. Lo vamos a poner por acá como en amarillo. A ver cuánto les da.
esa resta de esos dos números decimales. Esa da 46.17. Perfecto, sí señora. Muchas gracias. 46,17. Como estamos hablando de un volumen, acuérdese que todo lo que esté relacionado con volumen son 3 dimensiones, eso quiere decir que van unidades cúbicas. Acá como estamos restando centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, cuando uno resta o suma unidades de medida siempre queda la misma. Cuando las multiplicas, cuando genera un cambio en el exponente. Entonces aquí el volumen de aire comprimido sería de 46,17 centímetros cúbicos. Y ahí vamos paso a paso. ¿Les parece que así vamos bien, solucionándonos entre todos? ¿Hasta ahí está entendible lo que hemos hecho? Yes, profe, yes. Sí, profe. Listo, listo. Perfecto. Esta es la idea, ¿no? Como que ustedes ayuden, me ayuden, yo les voy preguntando. Y si tienen alguna dudita, pues entonces me van ahí alzando la manita y con todo gusto. Bien, continuamos entonces. Un segundito que se me cerró acá una ventana. Bien, ahora ¿qué dice? Dice que para calcular la altura del nivel del líquido, ojo con eso, imagínense ese líquido de leche ya dentro de la caja, vamos a mirar a cuánta altura llega ese líquido. Tenemos que dividir el volumen del contenido entre el área de la base. Entonces, miren la fórmula que vamos a utilizar ahí. Ahí mismo nos la están diciendo en palabras, ¿no? Pero eso que está en palabras traducido matemáticamente dice la altura del nivel del líquido, que aquí le voy a colocar el color. De pronto, los colores que le estoy colocando coinciden con alguno de los que ya hemos puesto, pero es que aquí el resaltado no me da más. Claro que podría colocarle uno de estos, sí, ahí puedo cambiar. Entonces, la altura del nivel del líquido es igual a ¿quién? Aquí nos dice volumen del contenido, su nomenclatura como la estamos usando es B sub C, que está por aquí arribita, volumen del contenido, mira, acá lo tenemos, es decir, que vamos a traer ese valor aquí abajo, ya ahorita lo hacemos, sobre el área de la base. El área de la base nosotros lo utilizamos aquí, en esta parte, multiplicando 8,7 por 5,5. Ese es el área de la base, multiplicar el ancho por el fondo. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra fórmula quedaría así. Puedo irme a la otra página para que me quede todo como organizado. Si yo voy y hago los reemplazos correspondientes, entonces el volumen del contenido, acá ya lo tengo listo, sería 877,33. ¿De dónde lo traje? De este punto de acá, de lo rosado. ¿Listo? Es más, le voy a colocar ese mismo rosado para que sepamos que hacemos referencia al dato o al cálculo que ya hicimos más arriba. Y el área de la base es multiplicar el ancho por el fondo. El ancho de la caja es 8,7 y el fondo de la base de la caja es 5,5. Entonces alguien sí es tan amable que pueda hacer ese cálculo, pero no lo haga todo de una vez. Haga por favor primero lo que está en el denominador de esta fracción. Denme por favor el resultado de la multiplicación de 5,5 por 8,7. ¿Cuánto les da eso? Profe, a mí me da 47,85. Eso es, sí señora, muy bien, 47,85 y abajo en el denominador, como estamos multiplicando centímetro por centímetro, cuando uno multiplica unidades de medida, entonces tiene que sumarle los exponentes. ¿Qué exponente tienen los centímetros? Acá sí son lineales, un 1 invisible y acá también hay un 1 invisible. Entonces, si se suman esos exponentes, me da centímetro cuadrado. Ahora bien, ¿qué me faltaría hacer? Me faltaría hacer esa división entre estos dos números. Dividan, por favor, 877,33 entre 47,85. Y me cuentan cuánto les da. Profe, me da 18,333. 33 y luego de ese segundo 3, ¿qué número tienes para redondearlo a dos decimales? 5, profe.
Un 5, o sea, Sí. lo redondeo y me queda 34. Sería Listo. 34. Eso, entonces aquí quedó listo. Acuérdense que siempre Cinco. si es una aproximación, este simbolito del igual cambia a la ondita, que significa aproximadamente igual. Entonces, este valor que yo tengo, que acabamos de construir entre todos, es lo que se le llama la altura del nivel del líquido. Y vamos a ver si es lógico, ¿no? Porque uno resuelve unos procedimientos como le están dando, sustituye, multiplica, divide, pero miremos si es lógico lo que están dando acá de resultado. 18,34, si yo hoy miro esa caja, esta altura total de la caja es de 19,3 centímetros y dice que llega a 18,34, pues es lógico porque es un poquito más abajo, por los mismos materiales de la caja, pues no pueden llenarla total, ¿no? Entonces la altura del líquido, del nivel del líquido está bien, es lógico lo que acabamos de hallar. Muy bien, esa es la primera parte que se debe realizar y prácticamente lo que hicimos fue hallar muchas cosas bonitas de geometría que es las capacidades del, que es lo mismo que estamos refiriéndonos al volumen, toda la parte volumétrica, pero también hallamos áreas como el área de la base, hallamos alturas de niveles de líquidos y aquí las fórmulas lo bueno es que nos las dan en palabras, entonces uno, esto que está acá en palabras, uno tiene que traducirlo a la escritura matemática de lo que ya nos habían dado. Hasta aquí vamos bien en la primera parte. Este es como el primer apartado, la sección A del ejercicio. ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Ahí en el numerador que es centímetros cúbicos y en el denominador centímetros cuadrados, ¿ahí se hace es como la resta o cómo Lo acabas funciona de para que decir. quede centímetros nomás? Muy buena pregunta esa. Entonces, hay unas propiedades de la potenciación que dicen que cuando tú estés dividiendo dos valores y tengan los dos la misma unidad básica de medida, en este caso centímetro y centímetro. Si tuviera arriba metro y abajo milímetro, pues no se puede. Entonces, como tiene centímetro y centímetro la misma unidad, ¿qué se hace con los exponentes? Se restan cuando estamos haciendo una división, ¿no? Porque cuando estamos multiplicando, como en el caso de acá precisamente, que estamos multiplicando centímetro por centímetro, medio centímetro cuadrado, es decir, sume los exponentes. Entonces, cuando tengo la multiplicación, sumo exponentes. Cuando tengo una división, resto los exponentes. Y eso, ¿cómo se llama en matemáticas? Son las propiedades de la potenciación, que si quieres puedes anotarlas para darles una repasadita. Y acá como restas 3 menos 2, te da centímetro. Acá, por lo general, por escritura, no se coloca el exponente elevado a la 1, pero se sobreentiende que ese centímetro es un centímetro elevado a la 1 lineal, como se dice. Y es lógico que dé lineal porque estamos viendo como una longitud, nada más. Entonces, todo lo que sea longitudes se va en centímetros o en unidades lineales. Todo lo que sea áreas, que son 2 dimensiones, en unidades cuadradas. Y todo lo que sea volumétrico son 3 dimensiones, es decir, en unidades cúbicas. No siempre tienen que ser en centímetros, ¿no? Puede ser metros, kilómetros, hectómetros, según el contexto del problema. ¿Vale? Pero muy buena pregunta. Es una propiedad de la potenciación. Vale, profe, muchas gracias. No, señora, con todo gusto. Bien, ahora bien, esta partecita de acá vamos a referirnos un poco más a lo que tiene que ver con los pesos, con las densidades, con lo que pesa el cartón, etcétera, etcétera. Para eso, este párrafo es muy importante porque nos dan desglosadita toda la información. Entonces dice que el peso neto, y aquí nos dicen que el peso neto lo vamos a colocar en una notación como P sub n de un envase está relacionado con el peso del contenido. Entonces, peso neto, peso de contenido. Peso bruto, que es P sub B, ese peso está, digamos que relacionado con el peso total. Y la T, que significa la tara, es el peso del recipiente o el contenedor vacío. Entonces, 3 conceptos aquí en 2 renglones. Peso neto es el peso del contenido. Peso bruto es el peso total. Y la tara es el peso del contenedor cuando está vacío, o el recipiente cuando está vacío, en este caso la caja de leche cuando está vacío. Bien, ¿qué dice acá más? Que esos 3 conceptos están relacionados con una fórmula que vamos a utilizar casi al final de esos cálculos. Y dice que el peso bruto es igual al peso neto más la tara. ¿De acuerdo?
Antes de llegar a esa fórmula, vamos a hacer otros cálculos para que pueda, digamos, que surgir efecto o tengamos como los datos totales para poder calcular. Más datos aquí nos dan en este párrafo. Bueno, hasta el momento nos dan esta fórmula haciendo relación con estas tres medidas. Dice entonces que en la caja del problema anterior, o sea, el de la leche, el cartón del envase tiene un peso por área de 1,20 kilogramos por metro cuadrado y que la densidad del líquido como tal de la leche es de 1,03 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué vamos a hacer? Pues con esa información solucionar lo que nos preguntan acá abajo. Lo primero, realice la conversión del peso del cartón. Entonces se está refiriendo que este peso del cartón, que le vamos a dar otra tonalidad por aquí, no sé, un azul, ese peso del cartón hay que pasarlo. Originalmente está por aquí, dice, a ver, peso por área. Vamos a subrayar todo eso. El peso del cartón en el enunciado dice que está en kilogramo por metro cuadrado. Vamos a hacer una conversión de esos kilogramos por metro cuadrado a gramo por centímetro cuadrado. ¿Por qué se hace la conversión? Uno, pues por practicar esos cálculos para hacer las conversiones cuando son así, digamos, de a dos. Y porque aquí abajo todo lo que vamos a utilizar es en gramo por centímetro cuadrado. ¿Listo? Gramo con centímetro. ¿Cómo se hace esa conversión? Entonces los invito para que en ese momento en internet investigue un kilogramo a cuántos gramos equivale y un metro cuadrado a cuántos centímetros cuadrados equivale. Ojo que la unidad de kilogramo es lineal y la de metro cuadrado es digamos, de área, está elevado a la 2. Entonces, busquen eso y me cuentan para poder hacer así mismo la conversión. Mientras tanto, yo voy aquí alistando lo que hay que convertir. Buenas noches. Sí, señora. ¿Un kilogramo son 1000 gramos? Sí, señora, perfecto. Ajá. ¿Y el metro cuadrado en centímetro cuadrado cuánto es? Ojo que no estoy preguntando metro en centímetro, porque ahí uno diría 100 centímetros, ¿no? Estoy preguntando metro cuadrado en centímetro cuadrado. Búsquenlo por allá. Aquí tengo listo el peso del cartón en las unidades originales, que es kilogramo por metro cuadrado. Entonces ya voy a colocar acá al frente por lo que tengo que multiplicar, por las equivalencias. Ya me dijeron una, kilogramo, 1000 gramos. Ahora metro cuadrado en centímetro cuadrado. Serán 100, 10.000, 100.000, 1000. Búsquelo. Profe, equivale a 10.000. Exactamente, eso es, a 10.000 metros cuadrados. Entonces, muy bien las dos compañeritas ahí. Yo voy a multiplicar aquí eso al frente. Entonces lo coloco. Digo, si quiero pasar de kilogramo a gramo y de metro cuadrado a centímetro cuadrado, pues miro cuál es la equivalencia de cada uno y lo multiplico. Al hacer esa multiplicación, lo que debo hacer prácticamente es multiplicar 1,20 por 1000 y dividirlo por 10.000. Entonces, cuéntenme cuánto les da ese resultado. Profe, ¿es dividido o multiplicado? Dividido. Tienes que multiplicar 1,20, espera que se me fue el cursor, 1,20 por 1000, que es lo que está en el numerador, y ese resultado dividirlo por 10.000. Da 0,12, profe. Sí, sí señora, tal cual, ya lo coloco. Y como lo que queríamos era llegar al gramo por centímetro cuadrado,
pues quedan esas unidades, ¿no? Gramo por centímetro cuadrado, ahí lo tiene. Esto es lo que en azulito se está preguntando acá. Entonces, digamos que en azul en colores voy dejando tanto la pregunta como su respuesta correspondiente, y es muy importante que ustedes hagan este procedimiento. Cuando estén allá reescribiendo en su trabajo, cada uno de los pasos, pues pueden ir haciendo el repaso de qué fue lo que se hizo, ¿no? Para que digamos que el aprendizaje sea significativo y no se les vaya a olvidar. Bueno, eso en cuanto a la primera pregunta de este segundo apartado. La segunda, ¿qué dice? Dice que calcule el área total A sub T del envase en centímetro cuadrado, teniendo en cuenta esta fórmula, que es esta misma que tengo acá abajo. Aquí está, digamos que la caja de leche, pero nombrada con estas letras de la fórmula, para yo poder ir ahorita a reemplazarlas. Entonces voy a traerme por aquí la caja de leche de arriba para guiarnos en cuanto a las medidas. Pero ojo, no hay que colocar las medidas en milímetros, sino en los centímetros que ya habíamos hecho la conversión. Aquí lo voy a agrandar un poquito más. Esta fórmula es la que me permite sacar el área total. ¿A qué se refiere el área total? Si usted quiere, por ejemplo, no sé, pegarle un papel a esta caja por todos los lados, todo lo que está alrededor y las dos tapas, tanto la de arriba como la de abajo, necesita saber qué área total tiene la caja, todo lo que está en la parte externa, todo lo que está en amarillo prácticamente. Entonces, esta es la fórmula que me genera eso. Voy a cambiar cada una de esas letras por lo que equivale en números. Entonces, esta B que yo tengo acá vendría a ser 8,7. La C que yo tengo aquí vendría a ser este fondo que es 5,5 en centímetros. La B que yo tengo acá es 8,7. La A que tengo acá vendría a ser la altura, que es 19,3. La C, si usted la mira acá y la compara, es 5,5. La A vuelve a ser la altura, que es 19,3. Entonces, con eso que acabo de decirles, para no digitarlo tanto por aquí, ya lo tengo listo, usted va a reemplazarlo y le queda de esa manera. Cada uno de los valores reales de la caja de leche, haciendo, digamos, que la similitud con esas letras que le dan en esta figura, lo reemplaza y vamos a hacer las operaciones, que también es lo más importante e interesante. Entonces, por jerarquía de operaciones, lo primero que uno debe hacer aquí, antes de multiplicar, por ejemplo, este 2 por todo lo que está entre paréntesis, y antes de hacer esas sumas que están en la parte interna del paréntesis, debemos hacer cada una de estas multiplicaciones, que las voy a colocar aquí, no sé, en algún color, por aquí, que es color como amarillito. Entonces, estas multiplicaciones necesito que me regalen, si son tan amables ustedes, los valores para ir colocándolas ahí. Entonces, ¿cuánto les dará eso? Vayan haciéndoles, me las van dictando. Cada una de las multiplicaciones. $5,5 por 8,7, por ejemplo, la primera. ¿Cuánto les da eso? Profe, 36,60. esa primerita da 47,85. Listo, la segunda. 46. Y da en centímetro cuadrado esa primera, ¿no? Porque es centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. La segunda también va a dar centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y la tercera también va a dar en centímetro cuadrado. La segunda, entonces, me cuentan cuánto les da. Esa da 106,15. Perfecto, acá la coloco. Y la tercera. $154, no, mentira. 167,91. Perfecto. Yo sé que ya están utilizando su calculadora por cuestiones de tiempo y todo eso, pero si usted ve el espacio cuando esté haciendo ya su evidencia ya en limpio y la esté pasando,
Si usted se da la oportunidad de hacer una de esas operaciones, 1, 2, 3 operaciones de esas que hemos hecho de forma manual para repasar, sería fabuloso, porque su cerebro, como le dije desde el inicio de la primera sesión, es mucho más poderoso que la calculadora. Aquí nos toca correr con una calculadora por cuestiones, digamos, del tiempito. Pero ahí les dejo esa inquietud, ¿vale? Listo, gracias para las personitas que colaboraron con esos 3 cálculos. Muy bien, esos son. Ahora, antes de multiplicar este 2 por todo lo que está entre paréntesis, hay que hacer la suma de todos estos señores. Entonces, si usted suma todo esto que le voy a dejar yo en color aquí como rosadito, ¿cuánto le da la suma de eso que está entre paréntesis? Para colocarlo acá abajo. Da 323,91. Si será 323, revísalo bien. Pero es una suma, ¿no? A mí me da otro resultado, pero de pronto tú puedes estar bien y yo acá mal. Para otro compañerito para verificar si estás correcto. 321, profe. Sí, eso me da. Otra personita para que lo haga, por favor. A ver si coinciden con esa. 321,91. 320. Y profe, me da lo mismo, 321,91. Perfecto, listo. Y ahora lo último que me faltaría hacer, bueno, como toda esta suma en color rosado, estoy sumando centímetros cuadrados, pues la suma queda en centímetros cuadrados. Lo último que me falta hacer es ese 2, cuando uno abre, digamos, tiene un 2 antes de un paréntesis y no hay ni una suma, ni una resta, ni una división, es porque obligatoriamente hay una multiplicación. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer acá como último paso es multiplicar 2 por 321,91 para llegar a ¿qué resultado? 643,82. 33,82. Perfecto, eso es. Y ese sería el área total de la caja. ¿Listo? Todo lo que está en la parte externa de la caja, ese es el área total del envase, como aquí nos lo están pidiendo. Entonces, mira, área total del envase en centímetro. Voy a dejarlo acá en un color como naranja y este resultado final también en un color naranja para que hagamos referencia a eso. ¿Que cómo organizo yo mi actividad? Yo estoy haciéndolo aquí como locamente, rápidamente, como para darles explicación. Pero usted lo deja bien bonito, se dedica como a organizarlo de la mejor manera posible. Bien, continúa acá. En la siguiente pregunta dice que halle la tara. Y esa tara que nos decían en el enunciado de la segunda parte, decía que era el peso del cartón del envase. A eso hace referencia la tara, que aquí lo voy a dejar en un color verdecito. Y aquí también nos están mostrando la fórmula. La fórmula dice que hay que colocar o hay que hacer una multiplicación entre P sub C. ¿A qué se referirá P sub C? Acá lo tengo, al peso del cartón. Y hay que multiplicarlo por el área total. Eso quiere decir prácticamente que hay que multiplicar los 2 resultados anteriores. Entonces, si uno no hace un paso anterior bien, pues le va a quedar mal los que siguen, porque todos están refiriendo a los que están de forma anterior. Entonces, vamos a multiplicar el peso del cartón, que es P sub C, pero no en las unidades de kilogramo por metro cuadrado iniciales, sino los que ya convertimos. Y por el área total de la caja que la acabamos de hacer. Entonces, aquí lo voy a colocar la fórmula y esa tara vendría a ser la siguiente operación que usted me va a ayudar a realizarla rápidamente allá. La tara es 0,12 gramos por centímetro cuadrado por 643, que fue lo que acabamos de hallar, como 82 centímetros cuadrados. ¿Cómo hago todo ese revuelto de operación? Aquí estos centímetros cuadrados que están en el numerador con estos centímetros cuadrados que están en el denominador se cancelan. Y entonces la tara, como es un peso, pues va a dar en gramos. Y lo único que debo hacer es multiplicar 0,12 por 643,82. ¿Cuánto le da esa tara o el peso del cartón del envase? 77,2. 2. Después de ese 2, ¿qué cifras más tienes? Un 5. Y después del 5,
8 y 4. Un Listo. 8. 2, 5, 8. Entonces, ese 8 redondea al 5 inmediatamente anterior a un 6 para que lo dejemos en 2 cifras decimales. Entonces, en pocas palabras, el resultado me quedaría 77,26 gramos. Eso es lo que pesa el cartón del envase y digamos que en el contexto ya de la vida real es lo que se refiere a la tara de un envase. ¿De acuerdo? ¿Conocían ese concepto de la tara? Sí, yo sí. Perfecto. Hay algunas Yo personas no. que lo manejan ya muy bien porque pues me imagino que sus lugares de trabajo o no sé, la vida cotidiana o algún emprendimiento. Chévere. El que no lo conocía, pues acá lo está conociendo. Parece que todas esas actividades están contextualizadas y más en este tecnólogo de gestión agroempresarial. Por eso se actualizaron para que tengan todo que ver la matemática aplicada aquí en la parte agro. Bien. Ahora, dice que si el peso neto, que es P sub N, es igual al producto, mira, aquí nos están describiendo la operación en palabras, es igual al producto de la densidad y el volumen del contenido halle su valor. La fórmula de eso, ¿cuál va a ser? Entonces la voy a colocar yo acá. Regálenme un segundito, aquí la escribo. Acuérdense que todo esto está con editor de ecuaciones que se utiliza aquí sacándolo insertar, ecuación. P sub N dice que es igual a multiplicar la densidad por, o sea, coloco un puntico acá de multiplicación, la voy a colocar en la fórmula y ya reemplazo por los valores, la densidad del producto, la densidad por el volumen del contenido. Eso quiere decir B sub C. Y estos dos valores pues ya reposan o ya los tenemos arriba, es solamente ir a traerlos. La densidad, ¿dónde la hallamos? Pues la densidad estaba aquí atrásito, la densidad de la leche, aquí no la dieron, y ya está, digamos que en sus unidades de medida, que estamos trabajando gramos con centímetros, entonces es 1,03, ya la voy a llevar allá abajo, y el volumen del contenido, voy a subir por aquí más, aquí lo tenemos, B sub C, que es volumen del contenido, es 877,33. Esos dos valorcitos yo los voy a traer aquí para esta fórmula, lo que en pocas palabras me quedaría reemplazado o sí sustituido por los valores que acabo de decir. 1,03 gramos por centímetro cúbico por el valor del volumen del contenido. Estos centímetros cúbicos que están en el numerador, ahí al pie de ese número, con estos centímetros cúbicos que están en este denominador, se cancelan y me queda la unidad de medida del peso, que en este caso es gramos. Entonces, ayúdenme ustedes, si son tan amables, en multiplicar sencillamente 1,03 por 877,33. A ver, ¿cuánto les da? Profe, dan 9, da Profe, 906,6, o sea, 65 porque se redondea. Perfecto el redondeo. Entonces, ese es el peso neto del producto, 903,65 gramos. De acuerdo con la compañera, ahí ya está en pantalla. ¿Preguntas? Y por último, dice la actividad, ya para finalizar, que determine el peso bruto. Y si ustedes recuerdan más arribita, nos decían que el peso bruto, aquí estaba la fórmula lista, es igual a sumar el peso neto más la tara. Si yo hago esa suma de esos dos valores que ya están listos, entonces yo me voy a permitir acá mostrarlos en pantalla, que se retoman ya de arriba. Peso bruto igual a peso neto más tara. Este es el peso neto, perdón, que lo acabamos de hallar, más la tara, que es la que acabamos de hallar. ¿Listo? Al sumar esos dos pesos prácticamente, que primero tenemos que ver que están en la misma unidad de medida y pues los dos están en gramos, lo sumo y me viene a dar ¿cuánto? Para terminar. 980,91. 980,91. Perfecto. Entonces eso es lo que voy a colocar acá. Aquí abajito. Y con eso, entonces, este peso bruto que nos están pidiendo aquí, que también le voy a aplicar un color cualquiera,
es el que acabamos de hallar. Entonces, ¿qué hicimos con esta práctica? Mire todo lo que salió y solamente, digamos que a raíz de una caja de leche, mirar todo un procedimiento de 3 conceptos muy importantes en matemáticas y que hay que diferenciarlos, que es la longitud, el área y el volumen. Y aparte de eso hay un plus en la actividad, vimos un apartado de los pesos, de todo lo que, digamos, del líquido, del alto de los líquidos, de cuánto es el envase, etcétera, etcétera. También vimos porcentajes acá cuando miramos el 95% de la capacidad que llega al líquido, etcétera, etcétera. También importante y de fondo está cómo es el trato, bueno, sí, cómo se manejan las unidades de medida, que cuando multiplico las unidades de medida, cómo hago con los exponentes, si las divido, cómo es el juego de ellos, si las sumo también cómo es, que las unidades de medida tienen que estar en la misma unidad, o si no, no puedo hacer operaciones entre ellas, y por eso acá se hicieron unas conversiones desde el principio en cada apartado. Entonces es todo un procedimiento muy interesante que hace un desarrollo o hace un fortalecimiento de habilidades geométricas, numéricas, métricas. Son muchos pensamientos que en el cerebro se están desarrollando a través de esa actividad. ¿Qué los invito? Bueno, primero que todo, pues felicitarlos por la participación, porque entre todos prácticamente lo construimos. Pero también los invito a que cuando la estén digitando, puedan ustedes analizarla nuevamente. Si llegan a encontrarle algún error por ahí, pues me avisan, ¿vale? Pero creo que hasta el momento todo va como bien. Y en este momento, pues quisiera escucharlos. ¿Hay alguna duda, inquietud, sugerencia? Cuéntenme. Bien, si no hay más preguntitas, entonces esta sería la última actividad que ustedes tienen que subir, si son tan amables, en el último apartado, como indica acá la guía de aprendizaje. Acá me toca volver a entrar, pero es en la parte o en la evidencia, como ya lo habíamos mostrado, que dice algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces organizan eso en el Word y lo imprimen o lo guardan como un PDF para que no se vaya a distorsionar, perdón, las ecuaciones. Suben eso como PDF y esa sería la última actividad de esta competencia de razonamiento cuantitativo. Los que ya les haga falta solamente esa actividad, súper bien. Los que hasta ahora estén comenzando con el cuestionario, también muy bien, porque pues tienen que hacer sus actividades y ponerse al día. Si se les llegó a presentar algún inconveniente en el camino, no se dejen atrasar de actividades, porque hoy finalizamos la de razonamiento cuantitativo y ya la próxima semana va a llegar otra competencia y la otra competencia, más a la par tienen todo lo técnico y de bilingüismo. Entonces, agradecerles, queridos aprendices, por su tiempo, por haber participado, también a los que van a retomar la grabación. Por X o Y motivo no pudieron estar de forma sincrónica, pero acuérdense que la virtualidad permite eso, permite que uno retome las grabaciones y trabaje a su ritmo. Si tienen alguna duda o inquietud, en la primera sesión de formación dejé mi número telefónico por WhatsApp, pero ya para algo muy, muy, muy urgente o puntual, porque pues ustedes entenderán que son miles de aprendices y pues se satura pues el chat. O si no, pues por la mensajería interna de Desayuna, también me pueden enviar algún mensajito. No sé si tengan alguna pregunta. Ninguna. Entonces, sí, señora Luz, cuéntame. No, que yo digo que todo está perfecto por la... Todo claritico, claritico. Todo como la clarita del huevo. Bien. Profe, ahí en el chat hay como un juego, no sé eso, que... Ah, sí, de pronto si entraste, digamos, no desde el inicio, ese jueguito era como una actividad inicial para hacer un reconocimiento de los cuerpos geométricos, pero digamos que es libre, no tiene nota ni nada. Si quieres hacerlo, pues estaría muy bien, ya para que tú le repasaras algunas figuras geométricas. ¿Vale, Lilibet? Ah, bueno, sí, señora, gracias.
lo puedes utilizar. Si quieres, guárdalo antes de que cerremos la sesión para que lo hagas en algún momento que tengas tiempito como para un repaso ya muy personal. No hay ningún lío. Bueno, mis queridos, entonces despedirme. Cualquier cosita que necesiten por interno, con mucho gusto. Desearles muchos éxitos en su proceso de formación, que culminen su tecnólogo de una forma muy, muy, muy buena. Y pues nos estamos hablando en el camino. Ojalá todos se pongan al día en sus actividades. Muchas bendiciones para todos y pues mañana ya queda cargada la grabación. Por ahí sobre el mediodía ya queda en plataforma. Un abrazo para todos, un gusto haber compartido con ustedes. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias.